Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre exploramos los temas más candentes y las historias que nos hacen pensar. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones y especulaciones con un título que ha estado resonando en todos lados: Mert y Afra, amor real o drama, la verdad sale a la luz. Seguro que muchos de ustedes han visto las fotos, leído los rumores, y se preguntan exactamente lo mismo que nosotros: ¿qué está pasando realmente con Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu? ¿Es este un amor naciente y genuino, una de esas historias de cuento de hadas modernas que tanto nos encantan? ¿O hay algo más, quizás un drama orquestado, o simplemente una amistad que se está exagerando? Hoy vamos a intentar desenredar este ovillo, analizando las pistas, las señales y, por supuesto, las declaraciones de los implicados, o la falta de ellas, para arrojar algo de luz sobre esta intrigante relación. Así que quédense con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de que nos adentremos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas investigaciones. Comenzamos nuestro viaje analizando los inicios de esta supuesta relación. Mert y Afra, ambos talentosos actores turcos, se conocieron en el set de Yalan, una serie que ha conquistado corazones a nivel mundial. Y como suele suceder en estos casos, la química en pantalla a menudo se traslada a la vida real, o al menos, eso es lo que la prensa y los fans esperan. Las primeras especulaciones surgieron de forma casi natural. Las miradas cómplices, los gestos de cercanía que trascendían las escenas de actuación, las sonrisas que parecían decir más que 1000 palabras. No tardaron en aparecer en redes sociales, capturando la atención de miles, millones de seguidores. Recuerdo vívidamente los primeros avistamientos. Unas fotografías tomadas de forma discreta, o eso intentaban, en lugares públicos. Cafés, restaurantes, paseos nocturnos. Cada imagen, cada detalle, era analizado minuciosamente. ¿Llevaban el mismo estilo de ropa? ¿Estaban en el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Sus amigos en común reaccionaban de cierta manera? Los detectives de Internet se pusieron manos a la obra, y la verdad es que encontraban patrones, indicios que alimentaban aún más el fuego de la especulación. Sin embargo, también es importante recordar el contexto. Son actores, están constantemente bajo el escrutinio público. La fama, el éxito de una serie tan popular como la suya, genera una presión mediática inmensa. Podría ser que simplemente sean buenos amigos, compañeros de trabajo que comparten un vínculo especial, y la prensa, hambrienta de historias, está interpretando erróneamente su amistad. Es una pregunta válida, y algo que debemos tener en cuenta. A veces la línea entre la amistad platónica y el romance se difumina en la percepción popular, especialmente cuando la química en pantalla es tan palpable. Luego llegaron las declaraciones. O más bien, la ausencia de ellas. Tanto Mert como Afra han sido notablemente reservados a la hora de abordar los rumores. En las pocas ocasiones en que se les ha preguntado directamente, sus respuestas han sido evasivas, ambiguas. Somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, disfrutamos trabajando juntos. Frases estándar que, si bien no desmienten nada, tampoco confirman nada. Y esa ambigüedad es precisamente lo que aviva la llama de la curiosidad. ¿Están jugando al misterio? ¿Están protegiendo su privacidad? ¿O quizás esperan el momento adecuado para hacer una declaración oficial? Por otro lado, hemos visto momentos que parecen gritar amor. La forma en que se miran en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales, los viajes que supuestamente han compartido. Por ejemplo, se rumorea que compartieron un viaje a Italia, y aunque no hay fotos juntos confirmando la estadía simultánea, la coincidencia de destinos y los me gusta en publicaciones similares han sido tomados como pruebas contundentes por muchos fans. Estos pequeños detalles, estos easter eggs digitales, son los que alimentan las teorías más románticas. Y no podemos olvidar el factor de la actuación. Ambos son actores excepcionales. Podrían estar simplemente haciendo un excelente trabajo interpretando el papel de una pareja enamorada, quizás para mantener el interés en la serie o simplemente por diversión. Es una posibilidad, aunque muchos consideran que la autenticidad que irradian va más allá de una simple actuación. La naturalidad de sus sonrisas, la forma en que se apoyan mutuamente, parecen genuinas. Hemos sido testigos de cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans. Por un lado, están los que defienden apasionadamente la idea de que Mert y Afra son pareja,
creando montajes, recopilando pruebas y celebrando cada pequeño indicio. Por otro lado, están los más escépticos, que prefieren esperar a una confirmación oficial o que creen que es simplemente una campaña de marketing bien orquestada. Y por supuesto, están aquellos que simplemente disfrutan del drama, observando y comentando desde la barrera. La presión mediática en Turquía es intensa. Los paparazzis están siempre al acecho buscando la primicia, la imagen que confirme o desmienta los rumores. Y en este caso, esa presión ha sido considerable para Mert y Afra. Hemos visto cómo han intentado mantener su vida privada lo más reservada posible, y es comprensible. El amor es algo íntimo, y exponerlo al escrutinio público puede ser abrumador. Una de las cosas que más llama la atención es la manera en que, a pesar de la falta de confirmación, su química parece ser innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, según lo que se percibe. Las entrevistas donde se les ha preguntado sobre su relación suelen ser un tanto incómodas para ellos, y sus respuestas, aunque amables, dejan la puerta abierta a la interpretación. Dicen que son grandes amigos, que se apoyan mucho y que disfrutan de la compañía del otro. Palabras que, como decimos, podrían encajar en cualquier relación cercana, sea amistosa o romántica. Pero, ¿qué dice la evidencia? Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, Mert ha aparecido en algunas de las historias de Afra y viceversa, a veces de forma casual, otras veces con un toque más íntimo. Pequeños detalles, un dedo que roza una mano, una mirada prolongada, una sonrisa compartida ante la cámara. Estos instantes son capturados y analizados hasta el infinito por los fans. Los seguidores más acérrimos crean mood boards de su relación, comparan sus atuendos, sus lugares de vacaciones. La comunidad de fans es increíblemente activa y creativa en su búsqueda de la verdad. Y luego están las fuentes, a veces anónimas, a veces supuestamente cercanas, que filtran información a los medios. Estos informantes añaden más leña al fuego, hablando de encuentros secretos, de planes de futuro, de sentimientos profundos. Por supuesto, la fiabilidad de estas fuentes es siempre cuestionable, pero en el juego de los rumores, cualquier pista es bienvenida por aquellos que buscan la confirmación de sus esperanzas románticas. Hemos visto cómo algunos medios turcos han informado sobre el supuesto embarazo de Afra, algo que fue rápidamente desmentido, mostrando la velocidad con la que se propagan las noticias falsas y el interés morboso que generan. Este tipo de especulaciones exageradas son un claro ejemplo de cómo la línea entre la vida real y el drama puede volverse borrosa en el mundo del espectáculo. Lo que sí es innegable es el impacto que su relación, real o especulada, tiene en su popularidad. Los rumores de romance a menudo generan un interés adicional en los proyectos de los actores, y Yalan no ha sido una excepción. La química entre Mert y Afra en la serie es uno de sus puntos fuertes, y la intriga sobre su vida personal solo añade una capa más de fascinación para el público. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Amor real o un drama muy bien orquestado? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, o quizás sea algo que solo ellos conocen realmente. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es palpable. Ya sea una amistad profunda, una relación incipiente o un amor consolidado, su vínculo ha cautivado la imaginación del público. Y mientras esperamos una confirmación o desmentido oficial, o quizás simplemente para siempre sigamos especulando, lo que queda claro es el poder de las historias de amor, incluso las que se desarrollan bajo la atenta mirada del público y los medios. Mert y Afra nos han dado un tema de conversación, una chispa de misterio en nuestras vidas cotidianas. Para resumir, hemos analizado los indicios que apuntan a un posible romance entre Mert y Afra, desde sus primeras interacciones en el set de Yalan hasta los avistamientos y las sutiles pistas en redes sociales. Hemos considerado la ausencia de declaraciones definitivas y la constante presión mediática a la que están sometidos, lo que hace difícil discernir la verdad. Sin embargo, la química entre ellos parece innegable, y su conexión ha capturado la atención de millones de fans que, como nosotros, esperan desvelar este intrigante misterio. ¿Es un amor real y profundo, o simplemente una amistad intensa y una bien llevada estrategia mediática? La verdad parece aún está por salir a la luz por completo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Ha sido un placer desentrañar estos detalles junto a ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra están enamorados? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Dejen sus comentarios abajo.
Nos encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.